Un caluroso saludo a nuestros amigos y amigas. Oremos. Oh Padre poderoso, gracias Señor porque hasta aquí nos has ayudado. Permite que tu Espíritu Santo pueda entrar en el corazón de cada amigo y amiga que nos escucha. Que podamos entender tu palabra, comprenderla y tomar decisiones que nos lleven hasta la eternidad. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este curso llamado Vivencias nos esté permitiendo tener una relación profunda con Jesús. Que podamos entender que Dios planeó un plan de salvación y que escogió a ti y a mí para que seamos salvos. El título de nuestro tema de hoy es ¿podemos comunicarnos con los muertos? Es una pregunta que inquieta a muchos hombres y mujeres. Es una pregunta que encontramos en la palabra de Dios junto con su respuesta. Pero tú y yo que hemos venido estudiando la palabra de Dios, entendemos que los muertos nada saben. Para que podamos entender el estudio de hoy, quiero hablarte del rey Saúl. Cuando Dios lo escogió para ser el primer rey de Israel, Saúl tenía un porte noble, unido a Dios, temeroso de él, hacía la voluntad de Dios. Pero con el tiempo se apartó de Dios y el Espíritu de Jehová lo abandonó. Y Saúl tuvo un corazón alejado de Dios, dispuesto a hacer el mal. En reemplazo del rey Saúl, Dios buscó a David, a un joven pastor de la casa de Isaí, para ser el rey de Israel. Y Saúl en muchas ocasiones trató de matarlo. Con este trasfondo, tú vas a comprender lo que dice el texto de hoy, que lo encontramos en 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 al 19. Puedes buscarlo allí en tu Biblia y vamos a leerlo. El versículo 3 dice lo siguiente: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a todos los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Para ese entonces Saúl se había apartado de Dios. Había rechazado el llamado que Samuel le había hecho en vida a que se arrepintiera. Y Saúl no quiso. Y no solamente fue una sola vez que Samuel le llamó la atención, fue muchas veces. Muchas veces el Espíritu Santo tocó el corazón de Saúl, pero Saúl no quiso. Y él, en el momento de ir a la guerra con los filisteos, se acordó de Dios. Él quería tener la seguridad de que iría y tendría la victoria con los filisteos. Pero el Señor no le contestó. El versículo 7 sigue diciendo: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación.
Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los embajadores y a los adivinos, porque pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto a dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro a tierra, hizo gran reverencia. El versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y se han apartado de mí. Y no me responde más, ni por medio de profeta ni por sueños. Por esto te he llamado para que tú me declares lo que tengo que hacer. Dios se había apartado de Saúl y Saúl cayó al punto más bajo de recurrir a una adivina. En vida de Samuel dio un decreto de muerte para ellos. Y ahora que Samuel había muerto y Saúl estaba entregado al mal, acudió a aquella adivina. Dice el 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde cayó David? En su desesperación, en su rechazo, en no querer oír la voz de Dios, se apartó de Dios y cayó en manos del enemigo a través de la hechicería. Te pregunto hoy, ¿tiene Satanás poder para imitar la voz y transformarse en una figura de una persona? Sí. Pero el poder de Satanás es un poder limitado. Segunda de Corintios, capítulo 11, 14 dice que el mismo Satanás tiene poder para convertirse en un ángel de luz y engañar aún a los escogidos. Así como engañó a Saúl imitando la voz de Samuel, imitando la figura, la imagen del profeta Samuel, así Satanás engaña a muchos hombres y mujeres que hoy en día acuden a hechiceros, adivinos, a encantadores, buscando oír la voz de un ser querido o mirar su cuerpo, su imagen, y caen en las trampas del enemigo. El hombre peca y se aparta de Dios. ¿Sabes? Satanás sabe y Dios sabe que por los caminos que nosotros andamos, nosotros declaramos nuestro destino. Satanás sabe que si tú vas por el camino de la maldad y de la corrupción, terminaremos perdidos. Te daré un ejemplo. Cuando una mamá tiene un hijo desobediente,
Un hijo que se ha dejado llevar por las drogas, la violencia, las malas amistades y anda en malos caminos. Aquella mamá sabe que su hijo terminará por un camino de muerte. Así sucede. Cuando tomamos un camino y lo elegimos por nuestra propia voluntad, Dios sabe por dónde andamos y cómo terminaremos. Satanás sabía que Saúl andaba mal. Había rechazado el amor y la gracia de Dios. Había rechazado el perdón de Dios. Y sabía que él iba por el camino al desfiladero y a la muerte. Sabía que si él iba a la guerra, sería una guerra fatal donde morirían sus hijos, donde Israel sería entregado en manos de los filisteos y por consecuencia él también moriría. Saúl, en su desesperación, fue a la guerra. Satanás le hizo ver que no tenía solución a su vida, que su caso era perdido. Y cuando el hombre peca, cuando desobedecemos a Dios, Satanás a veces nos quiere hacer que nuestro caso lo veamos como un caso perdido, como un caso sin solución. Nos hace ver perdidos. Pero déjame decirte, mi amigo y mi amiga que me escuchas, que mientras estemos vivos tenemos esperanza, que aunque nuestra vida sea negra de pecado, aunque estemos angustiados y arrastrados por la miseria de la vida, aunque tu corazón haya sido roto, maltratado, herido por el pecado, déjame decirte que en Dios hay esperanza. Aunque nuestros huesos, aunque nuestro cuerpo se seque porque hemos callado nuestro pecado, si lo confesamos, si vamos a Jesús, Dios es fiel y justo para perdonarnos y ponernos en una peña firme. Saúl no quiso escuchar la voz de Dios y en su desespero fue a la guerra y la perdió. Y los filisteos lo persiguieron. Y él, angustiado y verse rodeado por los filisteos y sus hijos muertos, la historia dice que tomó una lanza, la atravesó y él mismo se mató. Ese es el final triste del rey David, un rey que tuvo oportunidad en vida del arrepentimiento e ir a Jesús y no lo hizo. Y te pregunto hoy, ¿qué dice la Biblia en cuanto a consultar a los muertos? Abramos nuestra Biblia en Deuteronomio capítulo 18 y leamos el versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Es entonces abominación a Jehová el ir a consultar a los hechiceros, a los adivinos, a los encantadores. Y sabes, cuando hacemos esto, abrimos nuestra puerta al corazón del enemigo. Abrimos nuestra puerta del corazón al espiritismo. Hoy en día está en todo su apogeo la doctrina del espiritismo y muchos caen en las trampas del enemigo y son engañados. Para que podamos entender
¿Qué sucede después de muertos? Necesitamos entender qué es la vida, cómo Dios nos formó. Génesis capítulo 2, el versículo 7 nos dice lo siguiente. ¿Qué es entonces la vida? Capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. ¿Qué es entonces la vida? Es la unión del polvo con el aliento de vida. Los dos juntos forman un ser viviente. ¿Qué sucede entonces cuando una persona muere? ¿Qué es lo que sucede? Veamos qué sucede. Leamos en Eclesiastés capítulo 12, el versículo 7. Veamos qué dice la Biblia. ¿Qué sucede cuando un ser humano muere? Recordemos pues que la vida es la unión del soplo con el aliento de vida, igual a un ser viviente. Un ser viviente que ama, que elige, que tiene la capacidad de razonar, de pensar, que tiene sentimientos negativos y positivos. La unión de estos dos elementos forma la vida de un ser viviente o de un alma viviente, que es lo mismo. Veamos qué dice Eclesiastés 12, versículo 7. ¿Qué sucede cuando morimos? Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Cuando morimos, entonces estaba unido en la vida el soplo con la materia, el polvo. Y cuando morimos hay una separación de esos dos elementos. El polvo vuelve a la tierra como era. ¿Cómo era? Polvo. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Cómo era el espíritu? Quiero que analicemos esto. En el momento que está la separación de estos dos elementos, no hay alma viviente, no hay ser viviente. Te doy un ejemplo. 8 más 2 igual a 10. Polvo de la tierra más aliento de vida igual a un alma viviente. 8 más 2, 10, y quito el 2, ya no hay 10, hay 8. Quito el 8, ya no hay 10, hay 2. En el alma viviente, quito el polvo de la vida y lo dejo separado con el aliento de vida, ya no hay alma viviente. Ya no hay sentimientos negativos ni positivos. Ya no hay la capacidad de amar, ni de elegir, ni de razonar. ¿Cómo era el espíritu? Nada. Sigue siendo nada. El espíritu solo no es nada. El polvo solo no es nada. La separación de estos dos elementos desaparece el alma viviente. ¿Me entiendes esto? ¿Me entiendes? Quiero decirte que cuando muere un ser querido, muere una persona, no es que el espíritu queda por ahí rondando y la gente asustada. No, eso es falso. El que queda rondando es el enemigo. El que asusta. Pero cuando tú dependes de Dios, el enemigo no te puede asustar. Porque cuando tú estás seguro que ya un muerto no sabe nada y que el espíritu volvió a Dios, que lo dio sin pensamiento, sin razón, no tenemos por qué temer. Porque la comunicación con los muertos desapareció. Es un engaño del humano. Amigo y amiga, quiero recordarte algo. El dador de la vida es Jesús.
Y cuando Él formó al hombre, hizo al hombre no para que el hombre muriera, no. Pero Jesús en el Calvario murió por ti. Por culpa de Adán, en la entrada del pecado entró la muerte. Pero en el Calvario entró la vida eterna. Una vida eterna que si tú y yo aceptamos a Jesús, le obedecemos a Él, lo amamos, hacemos su voluntad, es una vida eterna que Dios nos promete vivir con Él en la Canaán celestial. Una vida que no se marchita, una vida que no se acaba. Por eso dice, una vida eterna. Amigo y amiga, tú no naciste para vivir la vida arrastrada y miserable. Tú no naciste para tener un corazón herido, maltratado por el pecado. Tú no naciste para que tus huesos y tu cuerpo se secaran por callar tu pecado. No, tú naciste para mirar al cielo y mirar que tenemos una oportunidad de confesar nuestros pecados, de acercarnos al Creador. Nacimos para entender que salimos de la mano creadora de Dios y que después de muertos no sabemos nada. Nacimos para entender y saber que el Cordero de Dios, desde la fundación del mundo, desde que estábamos engendrados en el vientre de nuestra madre, hemos sido elegidos para ser salvos. Hemos sido elegidos y hemos nacido para predicar el Evangelio, para predicar a las personas como tú y como yo, para decirles que hay un Cordero inmolado y que muy pronto vendrá. Hoy mi corazón se llena de gozo, de alegría, el saber que el Evangelio se está expandiendo a nivel mundial por las redes sociales y por diferentes lugares del mundo. Hoy me gozo en saber que de alguna manera estoy llegando a tu casa para hablarte de Jesús. Me gozo en saber que en este momento el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Mi amigo y amiga, deseo que el amor de tus amores sea Jesús. Que tú puedas entender que hoy es el día de ser salvos, hoy que estamos vivos, hoy que toco que la materia mía todavía está calientita y que el aliento de vida que Dios me dio está sobre este cuerpo y sobre el tuyo y que podemos ser salvos, que todavía hay esperanza para la salvación. Te invito a que mires a Jesús y, como te digo, a que Jesús sea el amor de tus amores. Oremos. Oh Padre poderoso, grande, qué bueno saber que tengo un amigo y una amiga que me escucha, que muy pronto cuando tú vengas, Señor, voy a poderlos conocer, porque es ahora, Señor, que te sentimos la necesidad y la oportunidad de ser salvos. Bendícelos y cuídalos y sosténlos en el momento que ellos más necesitan. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito, amigo, para que nuestro próximo estudio lo veamos. ¿Cuánto tiempo sufrirán los pecadores? Es el título de nuestro próximo estudio. Que Dios te bendiga.